Empieza. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta presentación y lectura de los trabajos ganadores del tercer premio internacional Teresa de Jesús y el diálogo interreligioso. Normalmente el premio se entregaba durante el congreso dedicado al diálogo interreligioso, es decir, el budismo y mística carmelitana, que se programó también para este año, para julio, pero por motivos de la pandemia no ha sido posible celebrar este congreso. No obstante, el premio lo hemos llevado adelante y hoy pues llegó el día de presentar y escuchar a las 5 personas ganadoras. Pero antes, permítanme añadir que el premio Teresa de Jesús y el diálogo interreligioso otorga la Fundación Centro Internacional Teresiano Sanjuanista. La Fundación CITES es una entidad entre cuyos fines se encuentra la promoción de los estudios sobre la figura de Teresa de Jesús y el apoyo a todas las actividades de la Universidad de la Mística. Becas, actividades académicas o actividades culturales que desarrolla esta Universidad de la Mística aquí en Ávila. Tanto desde la Fundación como desde la Universidad de la Mística se considera que de cara a favorecer una mejor convivencia y solidaridad entre los pueblos, religiones y culturas, es muy necesario el conocimiento, el encuentro, la comprensión mutua, particularmente desde lo que implica y significa la dimensión existencial y experiencial de las religiones. Estamos convencidos de que la dimensión experiencial de la vida de fe que Teresa de Jesús nos transmite es un buen punto de apoyo para el encuentro, el acercamiento y la comprensión mutua entre las personas que viven y profesan diferentes credos o tradiciones religiosas. Este premio, en su tercera convocatoria, pues pretende fomentar y favorecer el encuentro y motivar a estudiosos de todas las religiones a llevar adelante trabajos que ayuden en este camino de acercamiento mutuo. Aquí cabe recordar que la primera convocatoria, celebrada ya en el año 2015, primera convocatoria de este premio, se centró en Teresa de Jesús en diálogo con todas las tradiciones religiosas y se celebró en el contexto del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y dentro del marco del Congreso Mundial Teresa de Jesús, Patrimonio de la Humanidad. La segunda convocatoria del premio apuntó también a una temática concreta en torno al budismo Theravada y mística teresiana. En esta tercera edición se ha ampliado la temática y las investigaciones, pero sobre eso y sobre los detalles de esta tercera convocatoria y también la presentación de los ganadores nos va a realizar el padre Danilo, quien tuvo contacto y trabajó gestionando más de cerca este premio, y le paso la palabra para que presente más de cerca, más concretamente, esta tercera convocatoria y cada uno de los ganadores, de los 5 personas ganadoras. A ti la palabra, Dani. Muy buenas tardes a todos los presentes aquí, a los ganadores que también están conectados vía online y a las personas que ven en directo y verán en diferido esta premiación. Como decía el padre Jurek, y antes de la presentación de los premios y como información complementaria a quienes desconocen los detalles de este certamen, decir que en esta oportunidad el tercer premio internacional Teresa de Jesús y el diálogo interreligioso
propuso el desarrollo de estudios comparativos o acercamientos a los místicos del Carmelo, entre los místicos del Carmelo y algún autor de otra religión, todo dentro del marco del diálogo interreligioso. Así, por ejemplo, se propuso, solo como ejemplo para quienes deseaban participar, el estudio comparativo de la experiencia mística en algún representante de la escuela teresiana, alguno de los santos carmelitas, por ejemplo, y la experiencia mística de algún personaje de otra tradición religiosa. También otro punto de encuentro, otra propuesta, otro ejemplo, fue un estudio comparativo entre los escritos de alguno de los miembros de la tradición teresiana sanjuanista y algún representante de otra tradición o los textos sagrados de alguna tradición religiosa. O también se propuso el estudio comparativo de la simbología de la mística de alguno de los representantes de la escuela teresiana y algún representante de otra tradición religiosa. Estos solamente son ejemplos de lo que se propuso al principio, de la propuesta de este tercer premio internacional, Teresa de Jesús y el diálogo interreligioso. Pero la creatividad de nuestros participantes ha ido mucho más allá y nos ha enriquecido con temas de gran profundidad e interés. La presentación de los trabajos en esta tarde se desarrollará en dos partes. En un primer momento harán la presentación los 4 ganadores del premio ACESIT, es decir, los 4 ganadores del segundo premio de este certamen. Y al final hará la presentación el ganador del premio principal, digamos, de este certamen. Bueno, sin más preámbulos, damos paso a la presentación de trabajos. El primero de ellos fue elaborado por Douglas Calvo Gainza. Él es cubano, especialista en religiones del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, nacido en La Habana y tras licenciarse como científico en el año 1994, estudió 2 maestrías, Filología y Tradición Clásica y Estudios Sociales y Filosóficos sobre Religión. Actualmente cursa el doctorado en Pensamiento Filosófico en la misma universidad. Ha completado su licenciatura en Estudios Bíblicos y Teológicos y la maestría en Ciencias Religiosas. Y además el PhD en Teología. Escribe e investiga sobre cristianismo y filosofías orientales. Douglas es cubano y bueno, hay dificultad para la transmisión de estos medios de streaming. Él ha grabado un vídeo y nos lo ha enviado y es lo que vamos a presentar. En el vídeo presenta su trabajo. El título de su trabajo es Desnudando a la joya oculta, concurrencias entre la subida del Monte Carmelo y los poemas de Han Shang. Buenos días. Me siento sumamente agradecido ante la oportunidad de poder conversar con ustedes. En primer lugar, para agradecer por la sesión de este premio, el cual es sumamente representativo, ya que entiendo que al presente los estudios de mística más importantes en lengua española están siendo auspiciados por vuestra institución. Para mí ha sido un gran honor participar en este concurso, junto con personalidades del mundo investigativo relacionado con la religión, con la espiritualidad, con la enseñanza académica del fenómeno espiritual. Se me pide que brevemente dé una sucinta panorámica sobre nuestra investigación, lo cual procuraré hacer de la manera más resumida posible. Hemos hecho un estudio comparativo entre el pensamiento de Han Shang, un místico, un eremita, un poeta, un pensador de la China, donde ha predominado, como todos sabemos, el budismo de la tradición mahayana. Simultáneamente, quien ignora la grandeza inestimable
e inaprehensible del gran San Juan de la Cruz. Pudiera pensarse a priorísticamente que es imposible homologar o buscar analogías entre dos pensadores de procedencias, culturas, espiritualidades y formaciones tan disímiles como San Juan por una parte y Han Chan por la otra. Sin embargo, sí es posible y deseable realizar esta homologación. En primer lugar, estamos hablando de dos autores literarios, de dos poetas, es decir, individuos que buscan un acercamiento a la trascendencia mediado no solamente por la práctica pura de la meditación, de la oración, de la ascesis, sino también por una vía estética. Eso crea una resonancia magnética entre ambas almas. Simultáneamente, se puede hablar de una relativa iconoclasia en uno y otro, pues ambos apuntan definitivamente a la esencia de la espiritualidad, más que a fenómenos que pueden en ocasiones convertirse en meros aditamentos superficiales. Las prácticas devocionales públicas, algunos ejemplos de religiosidad demasiado despampanante que se pueden dar en cualquier latitud donde haya una práctica espiritual, etc. Por último, la metáfora de la montaña, tanto en Han Chan como en San Juan de la Cruz, resulta sumamente valiosa y determinante. En uno y otro pensador, y sobre todo en Han Chan, que vivió una larga vida eremítica en la cima de un monte helado de la antigua China, resulta importantísimo, pues, destacar cómo el ascenso al monte en uno y otro pensador se identifica con la ascensión anagógica de la espiritualidad interna hacia el principio trascendente, hacia la realidad última, hacia ese gran misterio del cual han dicho los pensadores hindúes, Tattva-masi, tú eres esto. Eso es precisamente lo que queda definido en este ascenso a la montaña en uno y otro pensador. Que una vez que ocurre esta ascensión, de la cual por supuesto el monte es puro símbolo, pues ocurre una suerte de anonadamiento en la cual el ego de uno u otro individuo, de todo buscador espiritual, queda simplemente fusionado con una realidad que lo trasciende, que lo aprehende con H. Y definitivamente se cumple lo que diría esa bella parábola de la tradición literaria oriental, del individuo que toca una puerta y de adentro le responde, ¿quién eres? La persona que está afuera dice, soy yo, y el amo de la vivienda le dice, pues no, aquí no hay lugar para dos, retírate. El peregrino se marcha, razona, medita, y cuando vuelve por segunda vez a tocar la puerta, en ese caso se le pregunta nuevamente, ¿quién eres? Pues va a responder con suma sabiduría, soy tú. En este caso, habiendo perdido esa individualidad separatoria, habiendo alcanzado ese principio que también los antiguos pensadores hindúes calificaron como Abheda Ankara, el yo que no tiene diferenciación respecto al principio trascendental, que está plenamente unificado con la realidad última, que ha perdido la conciencia de aislamiento o separación y que es uno con todo el universo, entonces sí se da acceso a la vivienda, que no es más que una metáfora en la cual se está representando la unión, según el lenguaje y el vocabulario occidental, la unión del alma con Dios. Y pudiera afirmarse, según el pensamiento más del Oriente, que está ocurriendo precisamente la unión con el vacío entendido en el sentido del budismo mahayana, como interconexión
e interdependencia de todos los entes y entidades del universo para el fin de la yoicidad separativa. Con esto podemos encontrar que tanto en Han Shan como en San Juan de la Cruz se da ese fenómeno análogo. En uno y otro caso, la ascensión al monte simbólico, al monte místico, se identifica con un proceso en el cual, aunque se llega a lo que San Juan definiría como la nada, 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 sin embargo no se trata aquí de un nihilismo, sino de una autotrascendencia. Pero esa autotrascendencia es imposible si el ser humano no tiene un principio interno que precisamente le permita autotrascender lo egoico. Y aquí, y entre paréntesis, ese es el motivo del título Desnudando la joya oculta que tiene este ensayo, cerramos el paréntesis. Aquí, repetimos, se encierra la esencia más importante que podemos buscar en Han Shan y San Juan de la Cruz, en que tanto en uno como en otro individuo, en otro pensador, se apunta a una deleitable e infinita esencia atesorable común de la humanidad. Hay una suerte de imagen literaria muy bien lograda en la cual se afirma que un individuo andaba buscando por todas partes un gran tesoro y sin embargo lo tenía cosido en sus andrajos, en el interior de su ropa. No lo veía, pero estaba con él. El pensamiento sobre un alma inmortal, preciosa, perfecta, una gran perla, está por igual en la mística tradicional occidental y en el pensamiento budista mahayana, en el cual tendría otro calificativo, el de naturaleza búdica, el de matriz de los budas, etc. De una manera u otra, queda superado el pensamiento pesimista, el razonamiento que convierte al ser humano en una brizna indigna de paja, que solo puede mirar hacia lo trascendente desde una postura de humillación, de lejanía. No, realmente se puede cumplir el antiguo sueño de los místicos de que el reino de Dios está en nuestro interior. Con esto queremos terminar esta presentación afirmando que lo más grande y lo más bello que puede deducirse de esta comparación entre un gran pensador occidental y un gran pensador oriental es precisamente el atender a que el ser humano tiene un gran tesoro escondido en vasija de barro, como diría el apóstol San Pablo. Por tanto, hay motivos para la esperanza, hay motivos para soñar con un mundo mejor, con un mundo más armónico. Y hoy, en que soplan esos vientos de fundamentalismo religioso, de dogmas tales como el choque inevitable entre civilizaciones, este encuentro dialógico entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa, o simplemente dejando esas entelequias que hemos creado para autodividirnos, entre humanidad y humanidad, resulta sumamente deseable, pero sobre todo es posible. Gracias pues a la mística, gracias por tanto al CITES, gracias a cada uno de ustedes por esta oportunidad de trabajar juntos y juntas por este objetivo tan digno de poesía, de esperanza y de amor. Agradecido nuevamente. Pasamos a la segunda presentación. Como Anderson ya está aquí conectado, está listo para hacer su presentación, la presentación de su trabajo. Anderson Fabián Santos Mesa es filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Ha cursado estudios en teología en la misma universidad y cursos de educación continua en cristología, filosofía de la religión y estudios de género en el Boston College y en la Universidad de Edimburgo. Sus áreas de especialización son la filosofía medieval, la mística contemporánea, la teoría y la teología queer,
Actualmente es profesor de Historia y Filosofía en el Colegio San Patricio de Bogotá y como investigador independiente en el Núcleo Interdisciplinario de Investigación GIDMS. Fue uno de los ganadores del Premio Concurso Latinoamericano sobre Fe y Derechos Humanos. Anderson Fabián es de tradición religiosa católica. El título de su trabajo es Mística y Restauración de lo Humano desde la experiencia de Edith Stein y Etty Hillesum. Anderson, tienes la palabra. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Quisiera saber si se está escuchando bien antes de comenzar. Vale, ya me confirmaron que sí se está escuchando bien. Bueno, en este espacio de compartir el trabajo que yo he presentado, quisiera presentarles brevemente los tres momentos en los que yo construí mi trabajo sobre la vida y obra de Etty Hillesum y Edith Stein. Como introducción a este trabajo, lo primero que hice fue limitarme a realizar un status questionis acerca de lo que se ha hablado de estas dos mujeres en los últimos 30 años aproximadamente, para buscar las convergencias principales de su pensamiento, de su cultura, de su concepción de la mujer y demás. En este ejercicio comenzaron a aparecer inevitablemente tres aspectos que a mi juicio merecen ser tenidos en cuenta, que a manera global lo que nos muestran es la posibilidad de establecer un diálogo entre el pensamiento de Etty Hillesum y el pensamiento de Edith Stein, que resulta sugerente en estos tiempos contemporáneos y además que está motivado tanto el uno como el otro por una fuerza humanizadora que responde a la pregunta por lo humano que en este siglo XXI pues no deja de resonar de múltiples maneras y de distintas formas también. Algo que me pareció a mí muy significativo en estas convergencias iniciales que encontré en el status questionis fue precisamente que el devenir de estas dos mujeres no estaba alejado de las intuiciones contemporáneas y de las sospechas filosófico-teológicas que constantemente inciden y persisten en que el siglo XXI necesita hablar de mística, ¿no? En esta corriente, sobre todo Martín Velasco, que hace unos años partió de esta tierra, insistía en que estamos en una época en la que hablar de mística es pertinente y sobre todo necesario. Entonces creo que Etty Hillesum y Edith Stein se presentan como paradigmas para hablar del porvenir místico de la humanidad y del futuro que a quienes creemos en la conciencia de la presencia nos espera. En estas dos mujeres que percibía yo mientras construía esta investigación, que sin duda, tanto en una como en la otra, lo humano y la categoría de lo antropológico a gran escala, frente a la categoría de lo místico, marchaban en la misma dirección, dado que era inevitable en ellas separar lo humano de sí mismas y lo místico de sí mismas. Por eso, sus experiencias de vida, sus conocimientos teológicos y filosóficos se presentaban como respuesta a la actual crisis del humano, que pues en voces contemporáneas se presenta también como crisis del antropoceno, crisis de identidad humana, preguntas por eso que somos los seres humanos, incluso preguntas por lo más allá de lo humano. Entonces, este status questionis del que estoy hablando se presenta sin duda como una base sólida para hablar del diálogo fecundo entre estas dos mujeres. Aquí en Colombia, en el año 2019, se realizó el primer encuentro iberoamericano sobre el pensamiento de Etty Hillesum. Por primera vez se hacía una conferencia en habla hispana sobre el conocimiento y la tradición mística de esta mujer.
y en este congreso fue como ocurrió el detonante para atreverme a hablar de Eti y de Edith, porque en ambas se presentaba como esta triada existencial muy importante entre la mística, el arte y la vulnerabilidad. Al unir estas tres categorías encontrábamos sobre todo que el ser humano, en este caso Etty Hillesum y Edith Stein, han establecido pues una serie de circuitos personales y itinerarios interiores con el deseo sobre todo de resolver a la pregunta por lo humano, a esa pregunta que desde la época medieval con el padre de la iglesia Agustín resonaba, ¿no? ¿Qué es pues el hombre? En la primera parte del trabajo me dedico a hablar de estas dos mujeres como testigos espirituales en tiempos de oscuridad. Ambas se presentan como voces de este nuevo emerger de la experiencia mística que no deja de decirse y que ningún sistema puede enmudecer. En este ejercicio, sobre todo, me parece muy importante precisar algo que luego en el trabajo van a encontrar, y es cómo en el siglo XXI se ha superado el sesgo que situaba a los estudios místicos y a las experiencias místicas en dos contextos. El primero, en el hospital psiquiátrico. De esto tenemos bastante información en textos de antologías de Foucault, por ejemplo, de Michel Desserteau también, por ejemplo, y otro gran grupo estaba sesgado y situaba todo lo relacionado con la mística en el museo etnográfico, ¿no? Se comprendían a los místicos como bichos raros de una sociedad que solamente había que ir a ver en cierto museo, pues porque eran bichos raros precisamente. En este contexto, estas dos mujeres sin duda se presentan como respuesta al siglo XXI, como respuesta a estos sesgos, y muestran que precisamente la mística surge o se comprende en el siglo XXI desde dos perspectivas que pues trabajo en mi exposición y las tomo de Rosana Navarro, una de mis mentoras en mis estudios sobre mística y sobre Etty Hillesum. Si alguien decide sumergirse a profundidades en el ser humano, sin duda se encontrará como con dos respuestas contundentes y magistrales. Primero, encontrará razones humanas para la mística, y en segundo lugar, encontrará raíces místicas dentro del ser humano. Entonces no estamos hablando de algo extraño, sino de algo que hace parte de lo que somos todos los seres humanos y que sin duda tenemos olvidado. Eh, en el segundo bloque de este trabajo hablo de las convergencias entre estas dos mujeres, del encuentro histórico que ocurrió en Westerbork en agosto de 1942, del testimonio en el que también convergen ambas mujeres, una desde un credo establecido, como es el de Edith Stein, católica, monja carmelita descalzo, del Carmelo de Eck, y el testimonio de una creyente atípica, como normalmente nos referimos a Etty Hillesum, una mujer que vivió en el seno de una familia judía, tuvo ascendencia por parte de su madre en el cristianismo ruso, convivía con amigos protestantes en el inquilinato que vivía en Ámsterdam, además era amiga de la meditación budista y del Corán. Entonces nos sirve de excelente pretexto para hablar de la importancia del diálogo religioso y establecer caminos dialógicos y de apertura interconfesional. Precisamente este es el propósito del congreso que se realiza constantemente en Ávila. Podemos decir que la consideración de los relatos biográficos de estas dos mujeres es de gran importancia. Sin embargo, lo que nos llama más la atención es el relato de la vida íntima de estas dos mujeres, y en mi trabajo me centro en dos periodos específicos que nos ponen en un mismo momento histórico, que es 1942, por un lado, el itinerario de Edith Stein, desde que entra al Carmelo sobre todo, y su instancia en los Carmelos de Eck y de Colonia sobre todo. Y el itinerario de Etty Hillesum desde 1941, y sobre todo su época de estancia como voluntaria de la Cruz Roja en Westerbork en 1942, en donde Etty, estando como voluntaria, se encuentra con dos carmelitas que llevaban en su hábito la estrella propia que establecían los nazis para identificar a los judíos.
Este es el pasaje que detona toda la investigación. Dice Eti en su diario, la noche del 20 de septiembre de 1942, pone la siguiente confesión. Conocí dos monjas de una familia rica, estrictamente ortodoxa y altamente talentosa de Breslau, con estrellas en sus hábitos. Esto lo escribe 2 meses luego de haberlas conocido, porque el cruce de miradas entre Edith y Eti ocurre en agosto de 1942, como lo dije. ¿Qué habrá sido tan impactante para que Eti no olvide a estas hijas del Carmelo Descalzo? Esta pregunta también la respondo porque sin duda eso impactante es algo más que un simple vis a vis entre dos personas que se cruzan en un campo de concentración. Sin duda, como muchos académicos especialistas en la teología de Etty Hillesum y en la teología de Edith Stein han dicho, estas dos mujeres emanaban con coherencia humanismo y sobre todo apertura frente a la vulnerabilidad humana. Por eso, si bien Edith Stein pertenecía a un credo tradicional, como ya lo dije, y Etty Hillesum vivía al margen de una confesión institucionalizada, ambas mujeres fueron configurando progresivamente sus vidas en la misma dirección, en la dirección propia de quien decide emprender la aventura de la mística, trabajo interior, descubrimiento del espíritu, purificación e integración del ser, aceptación de la vulnerabilidad, cultivo de vínculos empáticos, reconocimiento de la alteridad, agudeza histórica y social y crecimiento en la comprensión humana. Como estamos cortos de tiempo, quiero que nos centremos sobre todo en algo que en mi investigación descubrí, y es que tanto Edith Stein como Etty Hillesum son consideradas en el mundo académico como místicas de la frontera. Esto se debe precisamente a que en sus testimonios místicos logran sobrepasar los umbrales en los que normalmente se establece el fenómeno místico y logran ir un poco más allá con miras al diálogo interreligioso. En el caso de Edith Stein, esta mística de la frontera es muy particular porque Edith Stein parece haber sido prefigurada desde su nacimiento para ser paradigma del diálogo interreligioso. Nace el día del Yom Kippur en la cultura judía, en la tradición judía, es decir, en el día de la reconciliación, y se establece desde allí como un vínculo para crear puentes de diálogo entre el cristianismo y el judaísmo. Incluso un dato que ella misma revela en su autobiografía es que elige como padrinos de bautismo a personas que no son católicas romanas, sino que se abre también al fenómeno del cristianismo más allá del catolicismo. Por parte de Etty Hillesum, lo que encontramos en esta situación fronteriza es que Etty, como lo decía ahora, no solamente bebe del cristianismo y del judaísmo de sus padres, sino también del protestantismo de sus amigos, bebe de la literatura medieval típica de la patrística, como lo es Agustín, como lo es Santo Tomás, es muy afín con el Evangelio de San Mateo, pero también con la literatura rusa, con Dostoyevsky, con Nietzsche, con Hegel. Entonces hace que su espiritualidad en cierta manera se extienda más allá de los límites en los que comúnmente creemos que debemos situar a una persona mística. Como conclusión de este trabajo, abogo por la mística comprendida como restauración de lo humano, dado que lo humano evidentemente supone conciencia de ser inacabado, de ansiar el infinito y por tanto de un deseo infinito de completarnos y de saciarnos. En lo humano se descubre el lugar primordial de la vulnerabilidad, de ese rasgo que señala que la humanidad está quebrada, desquebrajada y sedienta, pero a pesar de todo sigue buscando una intimidad profunda que la restaure y sea bálsamo sobre sus heridas. Se ha dejado de hablar de la experiencia de dos mujeres increíbles, profundas, humanas y místicas. Ellas dos, Etty y Edith, que haciendo la traducción de sus nombres nos encontramos con el nombre bíblico Esther, ambas se llaman Esther, confirman que es cierto que el ser humano puede experimentar personalmente a Dios,
o la presencia superior, y desde sus experiencias buscan ayudar a los demás a experimentar que, a pesar de todo, siempre han estado y seguirán estando en contacto con lo divino. Desde la experiencia de Eti y de Edith, se ha querido reafirmar en este trabajo que existe la mística y que no está tan lejana a los seres humanos de este tiempo como en muchas ocasiones se puede suponer. Estas dos mujeres ratifican que el encuentro místico es válido para cualquier persona que se dispone y que consiste en una reorientación de la mirada que no puede ser separada de una reorientación del corazón. Antes, este encuentro impulsa a descubrir el nuevo ejercicio de la existencia inundado de amor. Termino este espacio con una cita de Eti Gilesum que es bastante inspiradora. Yo también creo, dice Eti, lo sé, que hay otra vida después de esta. Incluso creo que algunas personas pueden ver y experimentar de esa vida junto con esta. Es en un mundo en el que los eternos susurros de los místicos se han convertido en realidad y en los temas o dichos comunes y cotidianos han adquirido un significado más elevado. Es muy posible que después de la guerra la gente esté más abierta a ese mundo de lo que solía ser, que despertarán colectivamente hasta un orden mundial superior. Esto lo escribe Eti en el campo de concentración de Westerbork a comienzos del año 1943, antes de que la destinen como presa política y como los demás judíos a morir en los campos de concentración. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Anderson, por tu presentación. Gracias. Pasamos a la siguiente presentación. Las dos ganadoras que a continuación presentarán su trabajo están aquí, han venido a nuestro centro y, bueno, harán la presentación de manera desde aquí mismo, ¿no? Quiero presentar primero a Sue Lúcia Moreira. Sue es brasileña, licenciada en Ciencias por la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad de Caratinga y licenciada en Pedagogía y Teología por el Centro Universitario Internacional UNINTER. Sue se ha desempeñado en la educación de niños y adolescentes durante 26 años. Sue pertenece a la tradición religiosa católica. El título de su trabajo fue presentado en portugués, pero le he pedido yo que nos haga una traducción del título. El título de su trabajo es El amor al amado dialogal en Teresa de Jesús y el amor cósmico de Thich Nhat Hanh del budismo Zen, una perspectiva de diálogo interreligioso. Sue, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Padre Danilo. Estimados senhores, buenas tardes. Estar com vocês é um grande honor e uma alegria para mim. Agradeço à Fundação Centro Internacional Sanjuanista Teresiano, CITES, por ser uma entidade que está em la promoção de los estudos sobre a figura de Teresa de Jesús desde seus inícios hasta la búsqueda de favorecer uma melhor convivência e solidariedade entre pueblos, religiões e culturas para um melhor entendimento mútuo, particularmente em lo que implica a dimensão experiencial de la vida de los santos carmelitas, que transmitiram em suas enseñanças o acercamento e entendimento mútuo entre pessoas que vivem e professam diferentes credos ou tradições religiosas. Ao analisar as obras teresianas e do budismo Zen, desde a perspectiva de análise e la relacional com o diálogo interreligioso, as figuras mais eloquentes são Teresa de Jesús e Thich Nhat Hanh. Sin embargo, ao señalar a estes representantes de culturas e épocas tão distintas, surge uma pergunta. Se a espiritualidade é um elemento constitutivo da persona humana, é possível desenvolver um estudo comparativo entre a experiência mística de estes dois personagens para o diálogo interreligioso?
As respostas se darão a lo largo da dissertação em diálogo expressivo entre a experiência mística de Teresa em século XVI e o budismo Zen de Han em la atualidade. O amor ao amado que levou a la Santa Carmelita a ir mais allá de los paradigmas de la religião será retratado hoje com as práticas de budismo Zen, tendo em conta as trajetórias de ambos. Um dos elementos fundamentais em las obras retratadas por Teresa de Jesús é precisamente o planteamento que essa autora hace de caminho que leva à união perfeita com Deus, aclarando em verdadeiro potencial a vida religiosa. Solo quero que estéis advertidos de que, para aproveitar muito em este caminho e subir a las moradas que desejamos, não está a coisa em pensar muito, sino em amar muito. Quartas Moradas 1:7. Esse amor por el amado que levou a essa Santa Carmelita a ir mais allá de los paradigmas de la religião pode ser retratado hoje com as práticas de Thich Nhat Hanh, tendo em conta que as trajetórias de ambos, que têm como propósito principal amar, transponem uma interfaz para as possibilidades de diálogo interreligioso. Ao proponer esse tema, o alcance e o limite foram unicamente um estudo comparativo, em uma perspectiva dialógica, em uma encuesta com os principais autores investigados, a partir das obras estudadas tanto de Santa Teresa como de Thich Nhat Hanh, donde prevalece a essência de las enseñanzas de Buda. Resulta destacável a raiz judía de Teresa. Concretamente, seus antepassados judíos, por parte de padre, seu abuelo, judío confesso, em judaísmo sofreu perseguição, confiscações de bens, detenções, torturas e morte. Os caballeros e altos eclesiásticos de la Espanha de la Reconquista obrigaram a los reis a señalar e a aislar socialmente a los judíos. Não cabe dúvida que o imaginário cultural e emocional de Teresa de Jesus refleja de uma ou outra maneira essa dura experiência de sua família. A praxe de diálogo interreligioso ha demonstrado que o diálogo entre espirituales, entre homens e mulheres que centram sua vida em la experiência de la transcendência de la realidade última é mais natural, ágil e profundo. A experiência espiritual e a mistagogia de los maestros espirituales das diversas tradições são uma força de impulso e motivação para centrar a própria búsqueda e processo religioso em la experiência personal e comunitária, de la dimensão absoluta de la realidade ou, se queira, de la divindade de Deus. Por lo tanto, em hinduísmo e em budismo subtraem a diligência específica para despertar de la consciência humana e sua evolução hacia la completa superação de las insatisfações e la precariedade que experimenta a ignorância. Adoptam um conjunto de disciplinas por meio delas quais se aproximam a esse estado e por meio delas quais a existência se libera de las pasiones e ilusões que aprisionam a los seres em um mundo de ignorância e sofrimento. Certamente, em este contraponto se encontra o caminho de Santa Teresa e Thich Nhat Hanh, a mística e seus aspectos para a superação do homem por el homem, es decir, uma profunda experiência íntima em la que nasce a consciência de direito de todos ao amor maior, es decir, a união com Deus como pretende a Santa Carmelita. As moradas de Santa Teresa levam a alma ao maior perfeição, hasta o vértice, que é o matrimônio espiritual. Es decir, o desejo de la autora é relacionar o mistério de homem com a alma capaz de Deus, relevando a la criatura su grado mais sublime de amor pelo amado. Há dichos 4 elementos: o amor, a compaixão, a alegria e a equanimidade. Han nos chamará também as 4 moradas de amor verdadeiro, llamadas incomensuráveis, porque sua prática tem efeito de brilhar, es decir, quanto mais se pratica, mais se refleja em coração, mais se irradia e não tem limite.
Em esse processo se pode dialogar com Thich Nhat Hanh e Teresa de Jesus, já que para el monje budista as moradas estão interconectadas e necessitam estar presentes em todo o recorrido, mientras que para a Santa Carmelita a estrutura e o processo dinâmico coincidem, é dizer, a autora valorou intencionadamente o conteúdo misterioso da vida cristiana: alma, graça, Cristo, morada interior e pecado. Pero, sem deixar de lado o lado prático, se propuso em doble objetivo: comunicar sua experiência cristiana, provocando-la em leitor, fazendo-lhe sentir hambre dela, marcando para ele encontro em la cumbre final de la união com Deus. E, em segundo lugar, comprometer-se com um programa concreto, lutar, conhecer-se a fundo, não perder de vista as exigências de amor, amar a los demás, permanecer sensível ao risco, programar e esperar. E tanto Teresa de Jesus como Thich Nhat Hanh não escaparam a suas próprias angústias e perdas, e em las que se implicaram em corpo e alma para levantar comunidades inteiras. E é importante recordar que não foram experiências pontuais, sino anos dentro de um cenário que quizás quem não haya vivido não pode medir a intensidade de dolor. Como ponto de partida, todo o princípio para o diálogo interreligioso começa com o reconhecimento de los valores positivos de las religiones. De aí a provocação ao compromisso em favor da dignidade da pessoa humana e o despertar a la oração como realidade transcendente, em la que todas as religiões podem apoiar-se com a esperança de um mundo mais pacífico e dialogante. Ao analisar a dimensão histórico-teológica e ético da necessidade de diálogo interreligioso, começa com o hecho de que Jesus de Nazaré desenvolveu suas atividades em um esforço significativo por avançar em la acolhida de todos os pueblos, sejam judios ou não. Sua ação indicava a preocupação por todo o gênero humano e, portanto, abria horizontes mais além do território de Israel, hacia os pecadores, revelando sua sensibilidade hacia todos os pueblos e todos os que experimentavam sua prática por um bem comum. Se crê, pois, que a notabilidade de Santa Teresa é doutrinal, pero também dialógica, porque ao proponer o tema "É amor de o amado" é um diálogo entre Teresa de Jesus e o amor cósmico de Thich Nhat Hanh, do budismo Zen, em uma perspectiva para o diálogo interreligioso, foi necessário mirar bem. Em todo o que hizo essa santa, seu caminho foi sempre apontar a lo mais alto e levar consigo aqueles para los que Deus lo havia destinado. Por isso, em seus claustros, já sejam antigos ou atuais, encontramos o silêncio que habla, que mira a esse prójimo, que sabe que a imagem mesma de amor de Deus. É pertinente que ante los interrogantes sobre a presença de las religiones en la atualidad, los conceptos e perspectivas teresianas sejam fundamentais para a presença de diálogo interreligioso, que também assume um lugar de grande relevância em budismo Zen. Thich Nhat Hanh, em definitiva, nos desafia a ser melhores. Nos abre os olhos ao mundo não só como é, sino também como poderia ser. Nos hace conscientes de nossa força e nosso potencial, lo que também borra qualquer excusa para quedar-nos de braços cruzados e ver passar nossa vida. Esteja sempre disposto a ajudar, ser amável, estar presente, ser agradecido, dio la cara por um país e por toda uma guerra, e se ele pode fazer isso, também nós outros podemos fazer coisas maravilhosas. Se descobre assim que ir mais allá de las situações personais foi o que mais disseram Santa Teresa de Jesus e também Thich Nhat Hanh. É notável que o fundamento histórico teresiano com o contexto atual do budismo Zen é a grande possibilidade de aplicar as enseñanças de ambos. Ao final,
Agradeço imensamente a Deus por esse regalo e a oportunidade de compartilhar com pessoas tão ilustres. Toda a nação brasileira, minha família, a la que amo, a todo o povo vietnamita e, em particular, a 2 pessoas que fizeram muito diálogo em suas existências. A meu pseudônimo, André Guelin, pelas vidas que salvadas em meio do Holocausto, e o maestro, amigo, professor, padre Rômulo Quartas, por ensinar-me através de sua sorriso e mirada e amor incondicional. Muitíssimas gracias. Muchas gracias, Uwe, por esta presentación. Pasamos a la siguiente presentación, que estará a cargo de María Sagrario Rolán. María Sagrario es profesora de filosofía, escritora, pintora, doctora en psicología por la Universidad de Lovaina en la especialidad de psicología de la religión, con una tesis sobre San Juan de la Cruz. Es una conocida conferenciante y escritora en el campo de la espiritualidad y la mística. María Sagrario es de tradición religiosa católica. El trabajo que nos va a presentar y que participó de este premio lleva por título Habitar el libro, huella, palabra, morada, Teresa de Jesús y Edmond Jabés, confluencias de 2 tradiciones escrituarias. María Sagrario, a ti la palabra y gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Estrella del CITES y a todos los que desde aquí permiten su brillo y nos acogen en momentos tan especiales, con las dificultades incluidas de estos últimos años con el COVID. Y quiero dar las gracias muy especialmente, aunque no los conozco, a aquellos que han tenido a bien leer este trabajo y considerar que estaba a la altura de un premio tan significativo para mí, que vivo en Salamanca y soy medio de Ávila por familia, como es el premio de Santa Teresa de Jesús. Para hacer inteligible un texto que me fue un poco demasiado complicado escribirlo, voy a seguir 10 puntos y voy a ir señalando así como los pasos de mi recorrido, ¿no? En primer lugar, quiero señalar el confinamiento que hemos vivido hace apenas 2 años y las restricciones que aún sufrimos como unos espacios privilegiados, pues de alguna manera, a pesar de las dificultades, estos espacios de soledad y de introspección nos han permitido a muchos ir fraguando reflexiones y escritos, como puede ser este diálogo con autores que han vivido y escrito y han hecho una obra magnífica de sus respectivas soledades de manera tan peculiar, Teresa de Jesús y Edmond Jabés. Aunque yo más bien soy especialista, como muchos saben, en San Juan de la Cruz, esta vez quise acercarme a Santa Teresa porque hacía tiempo que las moradas llamaban mi atención. Y bueno, aunque lo había leído y subrayado, no me había parado a trabajarlo en serio, digamos. El confinamiento y la introspección me invitaban a este ejercicio de introducirme en las moradas y entonces la convocatoria del premio fue un pequeño reto. En tercer lugar, digo lo que significa el título. Entiendo habitar el libro como una experiencia de construcción y de escritura que permite al mismo tiempo hacer un proceso personal de identidad. De este modo, habitar el libro es realmente construir una morada, pero una morada trascendente, más allá de los límites espaciotemporales, tanto para Teresa, que bien conocéis, como para Jabés, judío nacido en Egipto en 1912, expulsados de su país, muerto en Francia y escritor en francés. Por tanto, a lo largo de su vida tuvo que hacer de otra lengua la suya. Murió en 1991. En cuarto lugar, habrá que señalar que para habitar, para buscar una morada dentro de la incertidumbre y de las inquietudes de la vida, es preciso hacer un cierto viaje. Es preciso haber tenido alguna experiencia estática, es decir, de salida, o una experiencia de expulsión o de extranjería,
Esto ocurre con Yavés, como digo, expulsado de su país, expulsado de su lengua. Esto ocurre también con Santa Teresa, pues bien conocemos sus raíces judías y todas las dificultades en su familia para alcanzar el reconocimiento de su cristiandad. Si buscamos una identidad, y así lo vemos tanto en Yavés como en Teresa, es porque de alguna manera ha habido una quiebra en la historia remota que se constituye como historia de un alma que busca y que quiere trascender y comprender. En quinto lugar, entendemos pues que lectura y escritura corren paralelas, cuando leer es de alguna manera un proceso especular, en el que, como hemos dicho, se busca una identidad. De este modo, los retos y los logros, así como también las quiebras, las fragmentaciones, los vacíos, van pasando de la lectura a la escritura para hacerse más y más personales. Esto ocurre con Teresa y esto ocurre con Yavés. La lectura y la escritura son para ellos caminos paralelos, más aún, de alguna manera, indisociables. Sexto, en la escritora y filósofa María Zambrano encontramos algunas luces sobre este proceso de interrelación de lectura y escritura y venimos a comprender que escribir es salvaguardar y cultivar la soledad en la que se está. Es cultivar, por tanto, la soledad y hacerla fecunda, una soledad que siempre se encuentra amenazada por falsas identidades o espejos, o más bien espejismos sociales, partidistas y dogmáticos. Así, los escritos de nuestros autores, del judío y de la monja, vienen a ser un despertar también al modo platónico, un despertar recordar. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, dice nuestro poeta Jorge Manrique. Teresa no quiere permanecer en el sueño, sino salir de aquella crisis cataléptica de su inestable juventud que la mantuvo al borde de la muerte, y esto para acceder a una palabra y a una conciencia propia y verdadera. Séptimo, la lectura y la escritura a la que nos vemos invitados y convocados, tanto desde Teresa como desde Yavés, se inscriben a su vez en momentos críticos para sus respectivas sociedades. Es el marco del Holocausto y de lo incomprensible de este acontecimiento, de lo indecible e irrevocable del mismo para el judío Yavés, y es el siglo polémico, como sabemos, y complejo de la Reforma y Contrarreforma, así como la Inquisición para Teresa. 8. Los respectivos protagonistas de esta épica y mística del libro que estamos abordando son sujetos de su propio destino en la palabra que van construyendo, pero a su vez esa palabra y su persona es con frecuencia objeto de sospecha y de tergiversación. Así, su palabra viene a convertirse en un discurso subversivo. Es el extranjero que habla en Europa, tocada, como decimos, por el Holocausto, pero a la vez indiferente. Es la mujer que se pone en sujeto de la palabra, cuando esa palabra pertenece a los hombres, a los teólogos, a los censores, mientras que a la mujer le es negada. 9. Nos hallamos, por tanto, con la construcción de una morada que viene a ser, a su vez, fundación y ámbito de acogida. Teresa y sus fundaciones y sus monjas. En otro horizonte, Yavés con su libro final póstumo, que después de tantos interrogantes y polémicas viene a desembocar en el libro titulado Libro de la Hospitalidad. Pero en un caso como en otro, se trata de libros, las moradas, el libro de las preguntas, el libro de la hospitalidad. Son libros, como digo, que se inscriben en un círculo de existencias que, retornando siempre a su propio centro y constantemente expulsadas del mismo, se buscan y se reinician para volverse a buscar en el rostro y en el nombre de aquel que es la palabra inicial para el judío o el verbo encarnado en la humanidad de Cristo para Teresa. 10. Vamos acabando. Me parece, por tanto, que el diálogo interreligioso puede ser a la vez, y de hecho así lo he intentado en este trabajo, diálogo entre religión y ateísmo,
entre esperanza y desesperación, entre amor y deseo, entre vacío y plenitud, que tiene lugar en los escritos de estos dos autores, tanto en las moradas de Teresa como en el libro de las preguntas de Yavés. Ambos nos invitan a reflexionar sobre el sinsentido y la angustia de nuestros propios tiempos, de esta época en que vivimos, una época de migraciones, de identidades dudosas y confusas, de partidismos e historias rotas y vueltas a narrar. Es un tiempo post-mítico, post-verdad. Es un tiempo de después de todo relato fundante. Y así, estos textos nos invitan a volver de nuevo, tal vez, a esa búsqueda original y radical que nos funda y nos acoge. De aquí el título, Habitar el libro. Y por eso me gustaría terminar este apunte sobre los autores con las hermosas palabras de otro contemporáneo de aquellos escritos renacentistas, del poeta Garcilaso de la Vega, en el soneto quinto, en sus sonetos de amor, cuando dice: escrito está en mi alma vuestro gesto, y todo cuanto yo escribir de vos deseo. Vos lo escribisteis y yo lo leo, tomando ya la fe por presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sagrario, por esta presentación. Hemos escuchado la presentación de los 4 trabajos ACESID, aunque en uno de ellos hemos tenido dificultades técnicas que trataremos de subsanar de alguna manera. Pasamos ahora al segundo momento de estas presentaciones, la presentación del premio principal, el primer premio a cargo de Daniel Muñoz Triviño. Daniel es español, teólogo y presbítero anglicano, ordenado en la Iglesia de Inglaterra en el año 2001, licenciado en Teología y doctor en Ciencias Religiosas por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de Historia del Cristianismo e imparte retiros y cursos de formación espiritual para el clero y laicos de España y del resto de Europa. El trabajo con que Daniel ganó el primer premio de este certamen lleva por título Los místicos españoles como puentes liminales entre el catolicismo y el protestantismo. Daniel, a ti la palabra y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por esta presentación, Padre Danilo, y buenas tardes a todos y todas desde Málaga, desde Andalucía. Ante todo, me gustaría agradecer a los organizadores y patrocinadores de esta tercera edición del Premio Teresa su visión y generosidad por fomentar la obra de la Santa y el diálogo interreligioso y ecuménico. Gracias especialmente a la Fundación CITES y a la Universidad de la Mística, vuestro compromiso por tender puentes donde otros levantan muros y por mantener vivo el testimonio de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, entre otros místicos, es una acción profética en sí misma, especialmente en el contexto de conflicto y polarización que vivimos actualmente en tantos rincones del planeta. Me siento honrado y halagado a la vez de haber podido aportar algo que otros han valorado tan positivamente dentro de este apasionante mundo del diálogo interconfesional, y quisiera transmitir desde aquí también mi agradecimiento a los miembros del jurado por su recepción y valoración de mi trabajo. Tras escuchar las presentaciones de los otros trabajos premiados, estoy convencido de que no ha debido de ser nada fácil elegir un primer premio. Quiero, por tanto, felicitar también a los otros 4 ganadores de este premio por sus excelentes trabajos. A modo de presentación personal, decir que mi interés por San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús se remonta al año 2001. Ese año fui ordenado presbítero en la Iglesia de Inglaterra y unos amigos católicos me regalaron este libro, Las obras completas de San Juan de la Cruz. He de confesar que en ese momento las obligaciones parroquiales y mi entusiasmo por hacer cosas
no me animaron mucho a leer la densa y extensa obra del santo. La dimensión contemplativa en mi vida de oración, por entonces, ocupaba un espacio irrelevante y casi anecdótico. Así que las obras de Juan de Yepes, durante un tiempo, estuvieron acumulando polvo en lo más alto de la estantería de libros que tenía en mi despacho, hasta 2 años más tarde. En el 2003 pasé por una noche oscura, un desierto espiritual que me hizo buscar más allá de los recursos que me ofrecía mi propia tradición eclesial. Y fue así como tomé de nuevo este volumen del santo, lo desempolvé y comencé a leer su obra. Primero me adentré en sus poemas con los que aprendí a orar de nuevo cada mañana y cada noche. Luego me animé a nadar, que no bucear, en sus comentarios, que resultaron ser un soplo de aire fresco en mi vida espiritual. Unos años más tarde tuve mi primer encuentro con la Santa, durante un curso sobre el camino de perfección en las ermitas de Córdoba, en España, impartido por el padre Antonio Ángel Sánchez, a quien considero un amigo y mentor. Desde entonces, tanto Teresa como Juan me han acompañado y animado a profundizar en mi relación con Cristo y a capear las tormentas de la vida desde la fe, la esperanza y el amor. Este aprendizaje, como todo aprendizaje, es constante, diario y lleno de altibajos. Uno nunca deja de aprender y de tener que desaprender. Sin embargo, no lo hacemos solos, sino en comunidad. Y algunos, además, tenemos la suerte de estar enriquecidos por el testimonio de estos dos grandes maestros del amor, de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz. Pero ¿por qué escribir un artículo sobre Teresa y Juan como puentes liminales entre el catolicismo y el protestantismo? Pues bien, en primer lugar, porque objetivamente, en la actualidad, ambos se han convertido para muchas personas en eso mismo, en puentes, en nexos de unión. Las obras de Teresa y de Juan han cruzado fuertes y fronteras lingüísticas, culturales y religiosas. La sabiduría práctica y profunda a la vez de estos doctores de la Iglesia ha trascendido diferencias confesionales dentro del cristianismo y ha sido acogida incluso por creyentes de otras religiones y por personas sin afiliación religiosa. En segundo lugar, por mi propia tradición eclesial. Y aquí disculpadme que barra un poco para casa. Los anglicanos nos consideramos no tanto una vía media entre el catolicismo y el protestantismo, como una vía unitiva de ambas tradiciones. Los anglicanos somos teológica y eclesiológicamente católicos y reformados a la vez. De ahí el atractivo que para mí y para otros muchos anglicanos tienen Juan de la Cruz y Teresa de Jesús como puentes entre ambas tradiciones. No quiero con ello caer en la tentación de otros autores españoles protestantes de siglos pasados que afirmaron que Juan y Teresa eran poco menos que criptoprotestantes. Gracias a Dios, este tipo de discursos y de apropiación cultural y eclesial están ya superados. Pero sí que deseo poner en valor la universalidad de su testimonio cristiano, que ha sido capaz de unir a protestantes, anglicanos y católicos en ese deseo compartido de crecer más en nuestra relación con Cristo, con otras personas y con el mundo que nos rodea, con toda la creación. En tercer y último lugar, otra de las motivaciones de investigar académicamente este tema surge de mi trabajo pastoral impartiendo retiros y cursos sobre los místicos españoles en los últimos 12 años. Este ministerio de acompañamiento espiritual con creyentes de diversas nacionalidades y trasfondos eclesiales me ha enriquecido enormemente y me ha abierto los ojos a dos realidades. Una, a la sed que muchas personas tienen de beber de esa fuente
que emana y corre aunque es de noche, especialmente en el contexto de deshidratación espiritual de muchas de nuestras sociedades, y la otra, la capacidad que tienen el santo y la santa de conectar con esas personas y de dar voz a sus anhelos y deseos de vivir el cielo aquí en la tierra. Parte de su capacidad de conectar entiendo que se encuentra en su autenticidad vital y en su coherencia personal. Con estas motivaciones como telón de fondo, en este artículo me propongo explorar el papel que la santa y el santo han desempeñado en la espiritualidad cristiana dentro del protestantismo histórico y contemporáneo, no solo en la literatura, sino en el creciente número de cursos y retiros inspirados por la espiritualidad carmelitana española dentro del mundo protestante actual. Una de las preguntas que me planteo es: ¿cómo es posible que dos religiosos católicos españoles del siglo XVI se hayan convertido en objeto de admiración, respeto y devoción para un creciente número de protestantes en la actualidad? Y la otra pregunta es: ¿hasta qué punto estos místicos, y me centro específicamente en Teresa y Juan, pueden ayudar a un acercamiento entre católicos y protestantes en el presente contexto ecuménico? Para ello, en el artículo reflexiono primero sobre la dimensión ecuménica, explorando las convergencias teológicas entre las enseñanzas teresianas y sanjuanistas y la tradición protestante. Y posteriormente me centro en cómo dentro del protestantismo actual algunos autores se han inspirado en el santo y la santa para ahondar en temas de pedagogía de la espiritualidad y discipulado cristiano. Las dos cuestiones las abordo, por tanto, desde este axis entre la teología mística ecuménica y la formación espiritual. En cuanto a convergencias teológicas entre estos dos místicos españoles y el protestantismo, destaco al menos 4 áreas de convergencia: la Biblia, la gracia, la fe y la centralidad de Cristo. Las 4 coinciden con algunos de los énfasis centrales del protestantismo histórico: la sola escritura, sola gratia, sola fide y el solus Christus. Además, desarrollo otro aspecto clave compartido por ambos: la necesidad de reforma y renovación, tanto personal como eclesial. En cuanto a la primera, tanto místicos católicos como reformadores protestantes pusieron el acento en la interioridad y la oración personal y directa con Dios como fuente de renovación personal. En cuanto a la reforma eclesial, ambos comparten un mismo afán reformador de la Iglesia de su día, aunque por distintos caminos y llegando, como sabemos, a distintos destinos. Este deseo reformador continúa tan vivo hoy en las iglesias cristianas como hace 5 siglos. También hoy muchos creemos que otra iglesia es posible, de hecho otra iglesia es necesario. Esto en cuanto a convergencias teológicas. En lo que concierne a las convergencias prácticas, tenemos que buscar en el campo de la interioridad. Según Colin Thompson, dicha interioridad es un énfasis compartido entre católicos y protestantes, un aspecto unitivo de nuestro pasado separado. Juan y Teresa tienen la capacidad de conectar al discípulo de Cristo de hoy con una tradición antigua, medieval, monacal, bíblica, muy anterior a ellos y a la Reforma protestante. Una tradición que es capaz de hidratar espiritualmente al que busca a Dios con sinceridad. Para mí, en este sentido, la poesía sanjuanista, por ejemplo, actúa como un icono bizantino textual, una ventana a lo divino cuya musicalidad evoca a las escrituras, expresa vivencias reales y nos acercan al amado. Mientras que la prosa teresiana, llena de honestidad, vigor y no exenta de humor, invitan al lector
a buscar dentro del castillo del alma su más profundo tesoro, la presencia interior de Cristo, del esposo. En este axis entre teología y vivencia cristiana, Teresa y Juan actúan como puentes liminales entre el catolicismo y el protestantismo y son capaces de conectar a ambas tradiciones por encima y más allá de las fronteras de lo meramente institucional. Los dos nos recuerdan que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. O mejor dicho, que quien nos une, Cristo, es mucho más importante que todos los énfasis doctrinales construidos a lo largo de siglos de división eclesial. No se trata de trascender la teología con la espiritualidad, si es que dicha dicotomía es posible, sino de devolver a la teología su verdadero lugar como reflexión humana sobre la experiencia de Dios en la vida de cada persona y comunidad eclesial. Una experiencia sin la cual la teología no es más que una disciplina académica vacía y estéril, y una experiencia que tiene su origen no en la búsqueda de Dios por parte de la persona, que ya es importante, sino en la búsqueda de la persona por parte de Dios. Dios es siempre, como los evangelios describen y los místicos nos recuerdan, quien toma la iniciativa en esta aventura amorosa. Teresa y Juan se convierten en puentes liminales entre católicos y protestantes cada vez que nos ayudan a trascender esta falsa dicotomía y nos invitan a elevar la mirada al amado. Eso sí, con los pies firmemente puestos sobre la tierra, es decir, sin huir de la experiencia humana en toda su complejidad y diversidad. Y actúan como espacios de encuentro y unidad entre protestantes y católicos cada vez que nos inspiran a buscar en los lugares más profundos del alma, donde secretamente solo Dios mora y solo Dios basta. Me gustaría acabar con una cita del reconocido teólogo protestante alemán Jürgen Moltmann sobre la santa, que creo que resume de manera bella y elocuente lo que yo he intentado aquí expresar de forma quizás más torpe. Moltmann escribió lo siguiente: Teresa ha encontrado y afirmado su puesto bajo la cruz. Esto es para mí lo más importante. Bajo la cruz encontramos la comunidad ecuménica universal más allá de las fronteras de confesión, pues bajo la cruz de Jesús estamos todos con las manos vacías. Bajo la cruz de Cristo no se nos cuenta y diferencia como católicos, protestantes u ortodoxos. Bajo la cruz de Jesús se llenan nuestras manos vacías de la misma gracia. Cuanto más cerca de la cruz estamos, tanto más nos acercamos unos a otros. Bajo la cruz de Jesús nos descubrimos como hijos de la misma gracia y amigos en la misma comunidad del Espíritu. En esta comunión bajo la cruz, dijo Moltmann, reconozco en Teresa de Ávila no solo una santa española y no solo una doctora de la Iglesia Católica, sino una hermana de todos los amigos de Dios sobre la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Yo creo que a través de todas las presentaciones que hemos visto, que hemos presenciado esta tarde, pues podemos reconocer la gran riqueza de este premio y comprendemos también la dificultad que ha tenido el jurado para poder elegir a los ganadores, ¿no? Y creo que ya después de terminar estas presentaciones es justo y necesario que a todos les demos un fuerte aplauso. Y paso la palabra al padre Jurek para cerrar esta presentación.
Pues nada, muchísimas gracias una vez más a todas las personas que han participado, han enviado sus trabajos para esta tercera convocatoria del Premio Internacional Teresa de Jesús y el Diálogo Interreligioso, de modo particular, obviamente, a los ganadores, a Douglas, Anderson, Suez, Agrario y también Daniel. Vuestros trabajos pues se publicarán en la publicación de un libro que creo que seguramente saldrá el año próximo. Y estoy convencido al escucharos que estos trabajos no solamente serán unos puentes entre el pensamiento entre las diferentes tradiciones religiosas, pero seguramente serán puentes para los lectores que los van a leer, para que acerquen a las personas, porque transmiten experiencia, vuestra experiencia. No solamente el pensamiento, pero vuestra experiencia de vida, y creo que este es el valor que emana de estos trabajos. Felicidades, enhorabuena a todos los ganadores. También muchísimas gracias a la comisión que evaluó y pues determinó estos 5 ganadores. La comisión básicamente compuesta por Daniel Millet y Francisco Javier Sancho Fermín, por su trabajo. Agradezco de corazón. Y también para concluir ya, adelanto la información que ya estamos preparando la 4ª edición del Premio Teresa de Jesús y el Diálogo Interreligioso. Pensamos para el año 2024. 2024, también en las mismas fechas, en julio.